Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés. Hoy es clase 20 de mi curso de inglés 2021. Ya estamos en marzo, vamos avanzando bien rápido. Estas clases ahora son realmente nivel A2 o intermedio bajo. Ya hemos terminado el nivel A1. Antes que empezamos, no olviden, si no tienes mi app, descarga mi app de Apple App Store o Google Play, el enlace abajo en la descripción de este video. También, si quieres participar en el chat de estas clases en vivo, pueden unirse a mi canal. Hay un botón que dice unirse en un lado. Se hace un clic ahí y se puede participar en el chat. Ok, vamos a empezar la clase. Vamos con la primera pantalla y hoy voy a intentar recordar a mover este video aquí para que se pueda ver la pantalla. No, eso no, es este. Vamos a mover este video. Ahí. Vamos a empezar. Hoy la tema, perdón, no dije la tema de hoy. La tema de hoy es relative clauses, cláusulas relativos y pronombres relativos. Y también debería mencionar, a ver quién tengo en el chat. Tengo a Alba en el chat, que es un miembro de mi canal. Hi Alba. Vamos a empezar relative clauses. Como siempre es bueno empezar con ejemplos antes que vemos las reglas. Vamos a empezar con algunos ejemplos. Y el primer ejemplo que tengo es una frase aquí. A camera is a thing which takes photographs. A camera is a thing which takes photographs. En español es una cámara, es una cosa que toma fotos. Esta frase es hecho de dos cláusulas. ¿Qué significa una cláusula? Una cláusula es un grupo de palabras que tiene un verbo. En esta frase tenemos dos verbos. Tenemos dos cláusulas y dos verbos. El primer verbo que tenemos es el verbo is. Y el segundo verbo que tenemos es el verbo takes. Aquí tengo un gráfico de la estructura de esta frase. Tenemos a camera is a thing. Esta es la cláusula principal. Y el verbo is. Y después tenemos a relative clause. Y aquí el verbo es takes. Esas dos cláusulas están unidos por una palabra que se llama un relative pronoun, un pronombre relativo. En este caso, el pronombre relativo, el relative pronoun que tenemos que usar es which. A camera is a thing which takes photographs. Abajo aquí tengo la misma frase, la misma cosa escrito, pero en dos frases. A camera is a thing, punto, it takes photographs. Lo que estamos haciendo aquí es, estamos haciendo dos frases con dos sujetos. El primer sujeto es a camera y en el segundo estoy usando el pronombre it. Pero en este, donde he juntado las dos, en cambio de usar el pronombre it, que es un pronombre personal, estoy juntando las dos partes con un pronombre relativo. Y lo que tengo que usar aquí es el pronombre relativo which. Uso el pronombre relativo which para cosas. Una cámara es una cosa. Entonces, para cosas, cuando usamos un pronombre relativo para reemplazar el sustantivo de una cosa, en este caso la cámara, el pronombre relativo que tenemos que usar es which. Antes que seguimos, tengo otra nota aquí que es, a veces se llama relative clauses, adjective clauses, porque se modifican
modifican, perdón, sustantivos. So, lo que pasa es que a veces en algunos libros de gramática se llama ese tipo de cláusula adjective clause porque el segundo clause, el relative clause, o en el otro tipo de libro dice adjective clause, está modificando o está dándonos más información acerca del sujeto de este primer cláusula, en este caso la cámara. So es funcionando como un adjetivo, está dando más información de un sustantivo, está diciendo que es una cámara. Ok, very good. Si Alba es el único en el chat, si tienes preguntas, me puede preguntar ahora. Y si no, vamos a seguir con el segundo ejemplo. Aquí tengo otro ejemplo. Y en esta ocasión tenemos: a nurse is a person who looks after the sick. A nurse is a person who looks after the sick. Vamos a... So, aquí en español es una enfermera, es una persona que cuida a los enfermos. So, es lo mismo que vimos en la página anterior. Tenemos dos cláusulas. Tenemos a nurse is a person. Esa es la primera cláusula con el verbo is. Y el segundo es looks after. Look after. Look after es un verbo en inglés que tiene dos partes. Dos partes. Look significa en español mirar. Pero look after en inglés hay muchos verbos que tienen dos partes. Se llama en español verbos compuestos o en inglés phrasal verbs. Y esos verbos cambian su significado completamente. A veces lo puedes adivinar el significado de las dos partes, pero en otras ocasiones no. Look after significa cuidar. Cuidar. So, regresando a la frase, a nurse is a person who looks after the sick. Quien cuida los enfermos. Abajo otra vez tengo la misma frase con dos frases separadas. A nurse is a person, punto, she looks after the sick. Debería decir she o he, supongo, porque hay hombres que son enfermeros ahora también. She or he looks after the sick. So aquí lo que estamos haciendo es lo mismo que hicimos antes. A nurse is a person who, en cambio de decir he or she, estamos usando el pronombre relativo who. Who looks after the sick. So, who usa el pronombre relativo who para personas. En el ejemplo anterior fue casi lo mismo, pero como estábamos hablando de una cosa, el pronombre relativo fue which. Pero ahora, como estamos hablando de una persona, el pronombre relativo is who. So I also got Leonardo in the chat. Las cláusulas relativas indican para qué sirve el objeto. En esos ejemplos aquí, Leonardo, las cláusulas relativas están hablando del sujeto de la cláusula principal. El who refiere a, en este caso, la enfermera, que es el sujeto. Igual en el ejemplo anterior, el which que usamos para una cosa refiere a la cámara, que es el sujeto de la cláusula principal, no el objeto.
Creo que hay otra whom, pero no quiero tratar eso en esta clase, casi no se usa whom ahora, de todas maneras. So, en esos ejemplos, y recuerda que también ese es nivel A2, entonces no queremos hacerlo demasiado complicado. Vamos a seguir con otro ejemplo. No queremos hacerlo demasiado complicado porque son etapas, son pasos. Lo construimos el fondo y después vamos más al profundo de esos mismos temas, pero en otros niveles. So, la tercer ejemplo que tengo es a bank is a place where you can deposit or withdraw cash. Un banco es un lugar donde puede depositar o retirar efectivo. So, aquí tengo abajo aquí la misma frase escrito o en dos frases, las mismas palabras escrito en dos frases. A bank is a place, punto. You can deposit money or withdraw cash there. So, usando el relative clause, podemos decir a bank is a place where you can deposit or withdraw cash. So, en esta ocasión, estamos usando no un pronombre relativo, pero se llama relative adverb. No importa realmente cómo se llama, porque funciona en la misma manera. Cuando uso un adverbio relativo where, o uso el adverbio relativo where, para lugares. Entonces ya tenemos tres ejemplos. Vamos a ver otra vez los tres ejemplos. Para hablar de cosas, usamos which. A camera is a thing which takes photographs. Para hablar de personas, usamos who. A nurse is a person who looks after the sick. Y para hablar de lugares, usamos where. A bank is a place where you can deposit or withdraw cash. Good. Vamos a seguir con más reglas. So, ya vimos que podemos usar which para una persona, which para una cosa, who para una persona o where para un lugar. Vamos a ver otras reglas aquí. Porque la realidad es que hay otra y eso es that. Podemos usar who or that para personas. So the woman who lives next door is a teacher. Or the woman that lives next door is a teacher. Y si regresamos a este ejemplo aquí, es posible también decir a nurse is a person that looks after the sick. Podemos reemplazar who con that. Y otro ejemplo, I know a lot of people who are learning English. Or I know a lot of people that are learning English. También podemos usar which para or that para cosas. So, he works for a company that makes laptops. Aquí, or he works for a company which makes laptops. So, aquí el which refiere a la empresa. A watch is a thing that measures time. Or a watch is a thing which measures time. So, si regresamos aquí, a camera is a thing that takes photographs. So, podemos ver aquí que podemos usar that para personas o para cosas. Pero voy a hacer un comentario sin hacer más. En este tipo de cláusula relativo podemos usar that o which para personas o cosas. Sin embargo, hay otro tipo de cláusula relativo donde hay que usar which para las cosas y who para las personas.
El tipo, no, sí, voy a explicar, si puedo explicar, tengo que pensar en un ejemplo. She is a person, no puedo pensar en un ejemplo, ahora no puedo, déjame pensar, she's a person who I can't think of an example. She is a nurse who works. No puedo pensar en un ejemplo, ahora había pensado antes. Bueno, voy a ver en un momento si puedo pensar en otro ejemplo. Ahora en este nivel, la razón que no puso aquí es porque no quería tratar de eso, pero pensé voy a dar un ejemplo, pero no puedo entrar en mi mente un ejemplo ahora. Ahora la cosa es como hay un tipo que no se puede usar that, que se llaman non-defining, es mejor si usas who o which. En un momento voy a pensar en un ejemplo, o voy a buscar un ejemplo. Pero ahorita vamos a seguir con where. Use where, no podemos usar that para lugares. The restaurant where we had lunch is near my office. I want to live in a place where there are mountains. So déjame pensar en un ejemplo, lo voy a buscar en Google un ejemplo porque no puedo pensar en un ejemplo. Example non-defining relative clauses. Non-defining es lo que queremos. Aquí tengo algunos. Aquí hay uno que no puedo pensar, son muy fáciles, pero vamos a ver Vamos a regresar aquí y te voy a mostrar el ejemplo, porque no podía pensar en un ejemplo, mi mente fue completamente vacío. Aquí tenemos un ejemplo donde no puedes usar that, tratando de una persona. No se puede usar that aquí, porque se llama una cláusula relativa en inglés non-defining. En este tipo aquí, the woman who lives next door is a teacher. Podemos decir the woman who lives next door is a teacher, or the woman that lives next door is a teacher. Porque esta información, lives next door is a teacher. Wait a minute, ya estoy. Yeah, maybe that could be. Now, esta información aquí es esencial al significado de la frase. O sea, vamos a ver con este ejemplo, tal vez es mejor porque eso realmente tiene dos verbos. I know a lot of people who are learning English. I know a lot of people that are learning English. Esta información aquí, who are learning English or that are learning English, es esencial. Es que si yo quito eso, la frase solo es I know a lot of people, pero no quiero decir I know a lot of people, quiero decir I know a lot of people who are learning English. Es esencial. Esencial es, no sé si eso existe, es necesario esa información. Sin esa información no tiene sentido. Pero regresando a este ejemplo aquí, que ustedes no pueden ver porque tengo tapado, déjame moverlo. A ver si debería ahí verlo. Esta información aquí, el cláusula relativo es who's 87. Y aquí tenemos un coma y aquí tenemos otro coma. Está separado por comas. Esta información no es esencial, no es necesario para dar el significado de la frase. Yo puedo decir, my grandfather goes swimming every day. Eso es lo que quiero decir. My grandfather, who is 87, es información adicional.
Este en inglés se llama non-defining relative clause. Los otros tipos que estamos viendo hoy se llama defining, cuando la información es esencial, se puede usar who o that para una persona o which o that para una cosa. Pero cuando en este tipo, cuando la información es extra información, y les voy a dar otro ejemplo vamos a ver otro ejemplo con una cosa. So aquí tenemos otro ejemplo con una casa. Make this bigger. No sé si pueden ver esos bien, realmente están muy chiquitos, ¿no? Vamos a hacer este más grande. A ver si pueden ver con la... porque tal vez está tapado. Ya creo que está bien. So, vamos a moverlos un poco. So, aquí hay un ejemplo de non-defining, que significa que la información de la cláusula relativo no es esencial. The house which was built in 1883 has been opened to the public. Otra vez, esta información aquí que está separado por las comas no es esencial para el significado de la frase. Puedo decir, the house has just been opened to the public. La casa acabó de abrir para el público. The house has just been opened to the public. The house which was built in 1883 es información adicional. Entonces, en este tipo, cuando es información adicional, no se puede usar that. No se puede usar that. Ok, tengo Alba y Leonardo. No sé si tienen preguntas. Si tienen preguntas, ok, creo que he terminado eso. So, con esta información aquí es recomendable y es más formal en inglés usar who para personas y which para cosas, porque si usas that se puede equivocar en este tipo. Pero si siempre usas who o which, porque who para personas siempre puedes usar para personas y which siempre se puede usar para cosas. Vamos a seguir, ya creo que hemos hablado de este, que es usar where para lugares. No se puede usar that o which o who para lugares, solo where. Finalmente tengo una nota aquí. En estos ejemplos el pronombre relativo o adverbio actúa como el sujeto de la cláusula relativa. No cometa el error de agregar un pronombre. Por ejemplo, the movie is about a girl, she won a race. Dos frases. The movie is about a girl who won a race. The movie is about a girl who she won a race. Aquí tiene dos pronombres para el sujeto, who y she, y este es incorrecto. So no, eso es un error que algunas personas hacen. So, vamos a ver, tengo otros ejemplos aquí. Voy a leer los ejemplos y como siempre ustedes pueden practicar la pronunciación. So, el mismo ejemplo que vimos, si estás viendo, déjame ver si puedo mover este video otra vez. Ok, es muy... está tapando. Yeah. So vamos a leer los ejemplos. The movie is about a girl who won a race. The movie is about a girl who won a race.
They bought a new car, which is very fast. They bought a new car, which is very fast. Aquí también podemos decir, they bought a new car, that's very fast. They bought a new car, that's very fast. Here también podemos usar that. The movie is about a girl that won a race. The movie is about a girl that won a race. The bar where I met my wife is in London. The bar where I met my wife is in London. So, aquí tengo let's copy this note here. Vamos a copiar este y vamos a ponerlo aquí. So, una cosa muy útil para ustedes cuando están aprendiendo inglés es, si no sabe o no puede recordar una palabra exacta, puede usar una cláusula relativa para dar una descripción de la palabra. Por ejemplo, it's a thing which contains pages and you read. It's a thing which contains pages and you read. So, si tú no sabes, por ejemplo, la cosa que es book, libro, es una cosa que tiene páginas y lees. Imagínate si tienes una conversación en inglés y no recuerdas cómo se dice libro, puedes decir, bueno, is a thing which contains pages, o que tiene páginas, which has pages. Vamos a hacer este más fácil. We could say which maybe contains is un vocabulario demasiado avanzado para este nivel. It's a thing that has pages and you read. Es una cosa que tiene páginas y que lees. Y la otra persona, oh, it's a book, or it's a magazine. No, it's a book. So, es una manera, si no sabes o no recuerdas una palabra, puedes usar este para decir la cosa usando otras palabras para describirlo. Las cláusulas relativas son como las preposiciones en inglés. No sé exactamente qué significa esa pregunta, Leonardo. Es que realmente no, porque son otro grupo de palabras. Son diferentes grupos de palabras. Las preposiciones sirven un propósito completamente diferente. Hay muchas preposiciones. Hay preposiciones de tiempo, preposiciones de lugar. Y son muy distintos a esos pronombres relativos. So, otra cosa, si quieres saber, podemos usar cláusulas relativas, si quieres saber vocabulario, en forma de pregunta. Por ejemplo, si quieres saber cómo se llama la persona que trabaja en un banco, puedes decir, what do you call a person who works in a bank? What do you call a person who works in a bank? A banker. A banker. Or what do you call the thing that opens bottles? What do you call the thing that opens bottles? Esta pregunta debería tener signo de pregunta. It's called a bottle opener. It's called a bottle opener. Abre botellas. So, vamos a seguir porque tengo palabras o preguntas para ustedes. Déjame mover el video. Okay, so I got some questions here. Y las dos personas en el chat, que solo es Leonardo y Alba, tienen que adivinar la palabra, es como un vocabulario. Espero que Alba todavía sigue ahí.
So what do you call a person who is young and not an adult yet? Leonardo, Alba, what do you call a person who is young and not an adult yet? What do you call a person who is young? Y si no eres miembro de mi canal, no puedes escribir en el chat, pero sí pueden intentar adivinar la palabra. Voy a dar 30 segundos a ver si responden. ¿Sigues ahí, Alba? Leonardo. A ver si responden. Voy a dar una pista. Realmente hay más que una palabra aquí, pero lo que estoy buscando empieza con la palabra se. Se. It's called a teen. Ok, bueno, es como dijo. Hay varias palabras que podemos poner aquí. Teenagers es algo. Ok, bueno, lo que estaba buscando. Ok, teenager is one possibility. Teen is another possibility, que es la forma corta de teenager. Child es la palabra que yo pensé. So hay más que uno. Children is el plural de child. Yo tengo aquí a person, so no vamos con eso. So las tres respuestas son correctas: teenager, teen, or child. Question number 2. What do you call a thing that makes money by producing or selling goods or services? Creo que eso es un poco difícil. Este también empieza con la palabra se. Se o. Vamos a ver. Oops. So, esta palabra empieza con se o y tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tiene en total 7. No, it's not a machine. What do you call a thing that makes money by producing or selling goods or services? A machine can produce goods. Goods is mercancías or productos, but it can't really sell goods. This is como empieza, voy a dar la tercera letra, es un M. Come. El próximo es un P. 3 más letras. Computer. No, a computer doesn't sell goods or services, does it? Does a computer sell goods or services? It doesn't produce goods. Well, es posible que se produce cosas ahora porque puedes tener una impresora de 3 dimensiones, 3D printer. No, it's not a computer porque la próxima letra es A. Y aparte de eso, el computer tiene 8 letras. No, it's a company. Company. A company. Una empresa. No, I didn't want to do that. It doesn't work. Let's make it in red. That's better, yeah. A company. Okay. It's an organ which you can see with. It's an organ which you can see with. Yeah, Leonardo now has got company. It's an organ which you can see with.
Anybody? We'll give you a clue. This word begins with E. E. And it's only got 3 letters. Eyes. Yeah, Alba Leonardo says I. And oh, I missed it. I missed one too. Sorry. Yeah. The answer here is I. I. I missed this one here. It's a unit of time which consists of 24 hours. Yeah, I've just gone back to that one, yeah. It's a unit of time which consists of 24 hours. Empieza con la letra D. 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 And Alba says day. Very good. It's a day. Day. So the last one. It's a group of people who are responsible for controlling a country or a state. It's a group of people. So this one begins with G. 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 How many letters? Yeah, Leonardo says government. Está bien, pero está escrito mal. La respuesta es government in English. In español, creo que. So, okay, very good. Con eso hemos terminado la clase de hoy. Yeah, Leonardo's got politicians. It's a group of people who are responsible for politicians. Could be politicians too, I guess. But politicians is more general, porque puedes tener politicians que no están controlando el Estado. Pueden estar, no necesariamente en el gobierno, ¿no? Es que hay políticos que no tienen poder. So, la respuesta realmente es government. Yeah. So, con eso he terminado esta clase. So, no olviden a descargar el app, porque en el app tengo el mismo tema. Y se pueden seguir con ese tema. Y si quieres participar en el chat en la próxima clase, que será el próximo martes, hay que unirse al canal. Muchas gracias a Leonardo y Alba. Y nos vemos muy pronto. Goodbye.